Hola y bienvenidos a otro video de Anchory. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre cómo limpiar los diferentes accesorios que utilizamos en la sesión de té. Primero, como ya vimos anteriormente, cuando elijamos un accesorio hay que tener en cuenta mucho el material que vayamos a utilizar. Eso quiere decir que podemos elegir entre la cerámica, podemos elegir entre la porcelana, metal, vidrio, etcétera, lo que sea más cómodo. Pero cada uno de estos materiales que vayamos a elegir van a tener diferentes, podríamos decir, ventajas y desventajas al momento de su limpieza. Entonces, en este episodio quiero compartir un poco sobre los tips, qué hacer, qué no hacer dependiendo del material y por qué es necesario siempre tener nuestros accesorios limpios para las sesiones de té. Primero que nada, empecemos con el vidrio, que es uno de los accesorios más utilizados en la sesión de té, obviamente por su accesibilidad y es fácil de encontrarlo. Entonces podemos encontrar ya sea teteras, chahaes como este, shiburidashis, elwan, etcétera, todo de vidrio. Las ventajas de este material es que podríamos decir que es muy fácil de limpiar por el mismo hecho de que es transparente. Entonces podemos ver si se quedó algún residuo o cosas por ese estilo. La gran desventaja que tiene es que si no lo limpiamos adecuadamente, como pueden ver en el video, esta pieza, que intencionalmente la dejamos así para el video, tiene un cierto, podría ser color cobrizo, que es prácticamente lo que sucede si nosotros dejásemos el licor del té por mucho tiempo después de la sesión y no limpiáramos adecuadamente el accesorio, en este caso el chahai. Entonces, digamos que se mancha demasiado este tipo de material y tenemos que limpiarlo muy bien para que se vea limpio, obviamente, porque mostrar esto en una sesión de té, este tipo de piezas de vidrio con este tipo de color cobrizo, siempre va a resultar en la mente pues suciedad, ¿no? Y eso es muy importante, especialmente si tenemos muchos invitados en nuestra sesión. El vidrio lo podemos limpiar con jabón, no hay ningún problema. Siempre se recomienda no utilizar materiales abrasivos que puedan dañar la piel o químicos, siempre ir con materiales más orgánicos o naturales. Bicarbonato, vinagre siempre funcionan para mí. Ya si estamos hablando de manchas más severas, pues encuentran otros tipos de limpiadores orgánicos que pudieran utilizar, aunque a mí siempre me ha resultado bien pues, todo lo que es el bicarbonato, el limón, con agua caliente y dejarlo toda la noche y después del día siguiente volver a tallar con una esponja o un paño y eso remueve 99% de toda esta suciedad. Eso lo podemos aplicar casi en todos los accesorios, pero vamos a ver en cuáles no los recomendaría. Bueno, además del vidrio, podemos encontrar obviamente otros materiales como el metal. No tengo un ejemplo porque no tengo un accesorio de metal, pero el metal se puede utilizar jabón después de cada sesión. Estamos hablando de hierro, estamos hablando de, no sé, teteras de plata, teteras de cualquier metal precioso. Y es importante no dejar que se cree esa pared de la patina, la famosa patina de té en este tipo de material, porque igual se va a convertir en la mente de las personas, de nuestros invitados, en que está obviamente sucia la pieza. Además, no se ve tan atractivo tener ese tipo de patina en ese tipo de teteras, aunque tradicionalmente sí hay muchas personas que deciden dejarlo, pero eso ya es cuestión personal. Yo, sinceramente, como no tengo una, pues no es un material que me apasione mucho, entonces no se los puedo mostrar o no tengo mucha recomendación sobre eso, pero yo pienso que siempre es bueno limpiarlo después de cada sesión con jabón
o con agua hirviendo. Y eso nos lleva a la cerámica. La cerámica en general, como es una cerámica, estamos hablando de una cerámica de alta temperatura, estamos hablando de un material que está ciertamente, podría decirse, cristalizado o solidificado. Eso quiere decir que el agua en sí no hay un porcentaje alto de absorción, lo que se traduce a que podemos utilizar ciertos jabones no tan fuertes para lavar el material, aunque intencionalmente el artista puede decir o puede dejar cierto porcentaje de absorción en la pieza para, obviamente, no sé, decir que es un estilo tipo Gisin, porque como sabemos las leteras Gisin tienen esa habilidad de absorber los aceites del té para que en futuras preparaciones de ese mismo té podamos tener un mejor licor o un mejor sabor. Entonces, hablando de las Gisin, que son parte de la cerámica, no se recomienda utilizar ningún tipo de jabón porque puede llegar a absorber el jabón dentro de la pieza y eso no es una buena idea. Lo que sí se recomienda para su limpieza es, después de cada sesión, utilizar agua caliente para remover todas las hojas que estén ahí, todos los aceites extras o líquido o el licor del té, y enjuagarlo con el agua caliente, con el agua hirviendo, y tal vez pasar un paño alrededor para ir secándolo. Y eso prácticamente es todo, porque en realidad en este material nosotros sí queremos que se cree esa patina que, no sé, no creo que la lleguen a ver. Es una patina que obviamente le va dando un color diferente al interior de la tetera y va a incrementar las notas aromáticas de los tés. Es por eso que con estos materiales siempre se recomienda utilizar una sola tetera para una sola familia de té. Eso sería con los Gisin. Cerámica en general con esmalte, podríamos decir que existen esmaltes que nos van a dar ciertos craquelados. Estos craquelados van a dar cierta personalidad a la pieza. Entonces, en realidad, sí queremos dejar esa patina dentro de los craquelados, y aunque queramos limpiar la patina que se va creando, es casi imposible, porque lo que pasa es, con esas aberturas que va dejando el esmalte, pues se va introduciendo todos esos aceites y es casi imposible limpiarlo de lleno. Esa es parte de la transformación de la pieza, así que no pasa nada. Aquí podemos utilizar cualquier tipo de jabón porque estamos hablando de una pieza 100% esmaltada. No hay ningún tipo de absorción y es seguro, completamente seguro tener este tipo de opción para lavarlo con jabón. Aunque ya es cuestión de cada quien si quieren dejar la patina que crezca dentro de la pieza o limpiarlo al 100%, ¿no? Y aquí podemos ver la gran diferencia. Por ejemplo, la tapa es blanca completamente y el interior ya fue transformado por las diferentes preparaciones. Esta es una de las primeras piezas que conseguí antes de Anchory e iniciar el camino del té. Entonces ya lleva muchos años creando esa pequeña patina. Después de eso tenemos otro tipo de pieza de cerámica que no tiene ningún esmalte, y esto puede ser un poco problemático si utilizamos jabón porque no sabemos cuál sea el nivel de absorción de la pieza. Aunque haya sido quemada a alta temperatura, todavía existe cierto porcentaje menor para la absorción de los aceites. Entonces, si es posible, pues lo mejor sería preguntar a quien venda la pieza o al artista directamente si hay algún porcentaje de absorción. Si no, lo que podemos hacer es agarrar un poco de agua caliente, dejarlo, no sé, dentro de la pieza unos 10 minutos, después quitar toda el agua caliente y cerrar la tapa. Y al día siguiente ver si hay esa humedad que normalmente salen de las piezas, porque si ustedes hacen ese experimento con una pieza esmaltada, la pieza esmaltada se va a secar completamente y no va a dejar
esa atmósfera de humedad que normalmente pasa cuando algo tiene todavía obviamente agua. En este caso esta pieza pues tiene ese porcentaje de absorción, que estamos hablando de un 3-4%, que ha sido intencionalmente creado así, y no tiene ningún esmalte protector, lo que quiere decir que absorbe perfectamente todos los aceites del té. De hecho pueden ver todas las marcas que ha dejado. Esto te lo podríamos quitar tal vez con vinagre o algún tipo de, no sé, bicarbonato o jabón orgánico, pero corre el riesgo de que la pieza también absorba eso y sea muy difícil, no sé, eliminar ese sabor o aroma con el paso o con el uso de los diferentes tés, y tal vez lleguemos a arruinar varias sesiones. Entonces, con estas piezas no lo recomiendo tanto utilizar jabón, tal vez solo agua caliente y un paño para remover cualquier suciedad que pueda tener. El mismo tratamiento que las teteras. Y por último tenemos la porcelana. La porcelana pues es un material 100% solidificado, no va a tener ningún tipo de absorción, pero como es porcelana, como es blanca, nuestra mente dice, pues si hay algún color que obviamente no sea blanco, va a significar suciedad, entonces siempre hay que tenerlo limpio. Y en este caso pues estamos hablando de utilizar cualquier tipo de jabón o vinagre, etcétera, para limpiar y remover la patina que se va creando naturalmente por las diferentes preparaciones. Se podría decir que es una de las grandes desventajas que tiene la porcelana, porque siempre nos obliga a limpiarlo a fondo, ¿no? Perfectamente, con mucho más esfuerzo que el vidrio, porque el vidrio ya sabemos que siempre debe estar translúcido, pero en realidad una tetera de porcelana debe estar mucho más pura, o sea, debe representar esa pureza por su color blanco, ¿no? Entonces eso es lo importante con esta pieza, con este tipo de piezas. En general, siempre que hacemos una sesión, ya sea estilo kombucha o cualquier tipo de sesión, siempre vamos al final a remover todas las hojas y a enjuagar todas las piezas con agua caliente. Eso debe ser una regla que nunca debemos olvidar, porque así purificamos también visualmente que las piezas están limpias para nuestros invitados al final de la sesión, y no se quedan sucias secándose con los aceites de té y con las hojas de té, para que al final, primero va a ser más difícil para nosotros limpiar las piezas, y segundo, el invitado puede pensar que es pues que eso les tocó a ellos cuando prepararon la sesión de té, y eso obviamente deja un mal sabor de boca, un mal recuerdo de la sesión. Entonces siempre es bueno purificar las piezas antes o después de la sesión, perdón. Y obviamente materiales que ya necesiten una limpieza más extensa, pues vamos a utilizar jabón o lo que sea después de que ya se hayan ido todos los invitados. Pero siempre después de una sesión con invitados, ya que se haya acabado el té, siempre hay que volver a purificar los accesorios para que estén frescos y obviamente limpios. Y prácticamente eso es todo. Entonces, nada más para concluir, recuerden utilizar siempre agua caliente para enjuagar las piezas después de cada sesión. Piezas que tengan ese porcentaje o habilidad de absorción, solo utilizar agua caliente, ningún otro tipo de agente limpiador. Y si estamos hablando de piezas que tal vez tienen esmalte, como esta, o porcelana, o vidrio, o metal, podemos utilizar cualquier jabón. Recomiendo jabones orgánicos o algo que no dañe mucho la pieza, como los jabones muy abrasivos que puedan encontrar. Y sí, es muy sencillo. Yo creo que en otro video hablamos un poco más de la Yesin, en caso de que quieran ustedes aprender o saber qué sucedería si, por ejemplo, yo preparo té verde con esta, pero después, no sé, me cansa del té verde y quiero preparar otro tipo de té con la misma tetera. ¿Se podría? ¿No se podría? Eso ya yo creo que lo veremos después. Esto nada más fue para ver la limpieza, así que espero haya quedado claro. Y
Y bueno, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, no olviden escribirnos y les deseamos un feliz té. Nos vemos en la próxima.